La primera presentación va a estar a cargo de Roberto, quien nos va a comentar lo que sabemos y lo que nos falta saber desde el punto de vista de la investigación que realiza nuestra institución. Como les decía, el primer capítulo es contar y hacer un pequeño raconto de lo que estamos haciendo o lo que es la forestación en el agro uruguayo. Y como objetivo en la charla, siguiendo un poquito la lógica de estas destacadas. Ayer llamé por teléfono a quien fue el impulsor de estas destacadas cuando era presidente de INIA. Y el objetivo de este tipo de jornadas era buscar información en forma integrada, buscar presentar desde distintos puntos de vista todo un rubro, todo un sector o todo un sistema productivo. No es una jornada científica ni tecnológica y por eso la palabra destacada, llamar la atención en el espacio que tenemos para hablar de forestación. Bueno, en este caso como objetivo, aportar elementos, nunca las informaciones que damos son decisiones ni recetas, para que conozcan el I+D forestal de INIA y cómo eso contribuye al conocimiento técnico del agro uruguayo. Como toda charla, un poco el orden en el que vamos a presentarla. Vamos a hacer un poquito de historia, porque me parece bueno enmarcar cuánto tiempo llevamos y cómo se lleva adelante el trabajo, desde cuándo inicia, cómo nos organizamos en la investigación. Muchas veces conocemos actores, personas, tecnologías, pero por ahí no saben cómo es que nos estamos organizando, cómo es que pensamos nuestra actividad. Luego, cómo de la demanda vamos a los proyectos y de los proyectos a productos. Eso es el capítulo más importante y ahí va a haber un pequeño popurrí de fotos de lo que distintos investigadores de INIA han desarrollado y logrado con ellos. Y por último, 2-3 slides de cuáles serían los hilos conductores hacia el futuro que pensamos. Si miramos un poco en la historia, como para poner algunos hitos y dónde empieza el INIA, me pareció con el equipo de trabajo que estos eran algunos de los titulares que había que presentar. Y si ustedes se fijan, más o menos desde el año 1950 empieza a acelerarse la actividad y eso llega hasta el año 89, donde se crea el INIA, y no es casual que, obviamente el INIA adopta todo ese bagaje institucional y de estudios que se realizaron. Amerita leer, hay 2 trabajos interesantes de forestación en Uruguay, que lo escribió Rosario Pou, y hay otro de Crónicas del Desarrollo Forestal, que lo escribió nuestro amigo Paco Porcile, que hace poco nos dejó, y que realmente es interesante para cualquier persona saber qué fue lo que pasó. No hace falta ser ingeniero forestal, ni mucho menos para leer, así que los invito a hacerlo. Y si alguien se anima, puede ser el comparativo. Hace una semana se cumplieron exactamente 50 años del Internet. La primera vez que una computadora se comunicó con otra. Es decir, llevamos más o menos en Uruguay la misma vida. Habrá que algún día jugar y hacer un comparativo, a ver si estamos en 4G, 3G, 5G, etc. Ya entrando más en la historia de INIA y cómo nos fuimos organizando, el INIA arranca en el año 89, en el 90 ya se inicia la investigación forestal y se crea el grupo de trabajo y arranca con mejoramiento genético como la primer pata, generar el material, qué especies son las que funcionan, fuerte apoyo de JICA. Luego en el 96 empiezan los primeros trabajos en manejo, ensayos de podas, de raleo, hubo algo de malezas. En el año 98 las primeras aproximaciones en temas de sanidad forestal. En el año 2010, también asociado mucho a la política energética del país, temas en biomasa. Y luego 2 o 3 hitos más que está bueno mencionar. Me atrevería a decir que uno importante es en el 2011, cuando empiezan todas las actividades del Consejo Sectorial Forestal Madera, que fue, en mi experiencia personal, lo que me permitió interactuar con muchísimos de los actores y discutir, cómo hacemos para que el sector forestal agregue valor, crezca y se desarrolle. En ese sentido, la decisión de INIA fue en ese momento radicar el programa acá, en el norte, donde están los árboles. Por eso todo el programa forestal está en esta región. Eso lo definió el primer presidente, José Miguel Otegui, y dijo: acá viene todo con la cooperación, y creo que no fue errada esa decisión. Si uno mira
el desarrollo en la región. Una persona muy visionaria, la misma que adquirió todo este terreno y hoy nos permite hablar de campus y no hablar solo de regional de Iña. Se inició con un equipo de solo 5 personas. Siempre recuerdo cuando la conocí a Sora y contaba cómo había arrancado y cómo era con un escritorio en un rincón y poder empezar a hablar de forestal cuando otras personas me contaban cuando volaban las sillas entre forestales y ganaderos de qué era esto de la forestación que nos va a desplazar, y creo que hoy hay bastante más interés en el colectivo ganadero sobre el tema, y por eso también la motivación a hacer esta jornada con este contenido. Llevamos instalado más de 130 ensayos, hay un pequeño mapa ahí, todo esto queda después disponible y accesible, lo pueden volver a ver en detalle. Y ahí también hubo una anécdota interesante. Instalar árboles en los predios experimentales de Iña no se podía, era complicado, porque ¿qué hacíamos con los árboles? ¿Cómo los hacíamos después para sacar? Entonces nos vimos obligados a instalar los ensayos y a hablar con empresas, y aunque no lo puedan creer, de esos 130 ensayos, los 130 ensayos fueron con un apretón de manos y decir, ¿me dejás un lugarcito en tus 500, 200 o 1000 hectáreas para instalar un ensayo? Y la verdad que es el día de hoy que nos ayudan todo el sector privado a cuidarlos, mantenerlos y hacer que produzcan su información. A la fecha tenemos 179 publicaciones, sin contar todo lo que se publica en formatos de actividades de difusión. Si incluyera eso, y lo buscan en el sistema AINFO, hace unos días puse a hacer un repaso, me da del orden de los 497 trabajos que tienen que ver con forestación en Iña, y si cuentan las páginas, es más o menos una pila de 6, 7 res más de papel. Hay mucho escrito y en esta vorágine que tenemos de la rapidez nos cuesta a veces leer, y está bueno volver a repasar, y todo ese material se hizo un esfuerzo muy grande, no solo para el sector forestal, sino para otros rubros en Iña. Está disponible, como dijo Rebeca, Carolina nos va a acompañar con su biblioteca allá en el almuerzo. 6 maestrías y 6 doctorados focalizados en nuestro propio equipo, y 5 laboratorios que se consolidaron en el predio de esta regional, lo que nos permite una plataforma de trabajo más que interesante. Pasamos a ese segundo capítulo, ¿cómo estamos organizados? Algunos conocen esta presentación, especialmente estudiantes, alumnos, liceales, que vienen con mucho interés a ver qué se hace en forestación, qué es la forestación. Y cuando nos toca hablar de Iña, disciplinarmente, a grandes rasgos, tenemos estas 3 áreas, que se las conté en la historia cómo empezaron, pero a mí me gusta más ordenarlas de esta forma. Si uno mira las palabras, quedan algo pequeñas, reconozco, pero ahí ven palabras claves de qué tiene que ver con cada una de esas áreas. Mejoramiento genético abajo a la izquierda, protección forestal abajo a la derecha y manejo forestal. Pero no es casual que esas áreas estén cruzadas, porque cuando arranca el mejoramiento genético, uno se pregunta ¿para qué? Se tiene que nutrir del manejo. ¿Qué voy a hacer con esos árboles? No voy a hacer mejoramiento genético de cualquier especie. Y también estar atento a, bueno, qué pasa con las enfermedades, susceptibilidades, etc. Del mismo modo, el área de protección forestal, que es como le llamamos al área de sanidad, tiene que también alimentarse de lo que es el manejo y lo que es del mejoramiento genético. Y por último, no por ser más ni ser menos, pero es un poco hacia donde converge y es a donde el agro consume nuestro conocimiento desde el área del manejo, obviamente se tiene que alimentar de ambas de esas bases. Podríamos hablar de suelos, podríamos hablar de agua, todo. No se puede abarcar todo, está bueno focalizar. Y bueno, el Iña se fue especializando en estas 3 áreas. Y bueno, cuando escuchen esas áreas y la asocien a forestal, saben que acá hay una puerta para golpear. Y lo que produjimos, y voy a presentar, hay productos finales, hay productos intermedios, hay información y hay tecnologías. Y eso van a ver, en cada caso lo voy a tratar de explicar. Hay cosas que no son de consumo final, pero le sirven a alguien que lo incorpora en su I+D, como lo sabemos de muchas empresas, y hay cosas que sí son de consumo final. Quiere decir que en parte también aprovecho esta charla para ampliar y generar el conocimiento a la interna de mi institución de lo que es el área forestal. Les comentaba que en el tercer grupo de contenidos, y bueno, cómo vamos de demandas a proyectos y de proyectos a productos. Iña tiene un ejercicio quinquenal. En ese ejercicio quinquenal se realizan talleres
Yo sé que suena un poco directo, pero no hacemos lo que queremos ni lo que se nos ocurre. Pensamos una propuesta, la ponemos sobre la mesa, escuchamos contrapropuestas, volvemos a revisarla y la volvemos a presentar en forma final, y eso también en forma convergente, en los 11 programas por cadena de valor, más las 3 plataformas asociados en los 7 sistemas de producción que tenemos organizados. En algún momento, un director nacional, un presidente de la Junta tiene que tratar de consumir todo eso y decir, poner el clic. Por lo tanto, las gremiales a ese nivel también son partícipes. En ese momento la Junta Directiva, me acuerdo que nos dijo, en una diapo, Roberto, 2011, cuáles son las 3 o 4 cosas que más le preocupan. Y eso fue lo que se generó. Nos preocupan las plagas, el tema del suelo, la sustentabilidad. Creíamos que había oportunidades en silvopastoreo y en temas energéticos, y que de lo que estábamos haciendo podíamos mejorar el tema de la silvicultura de precisión y el aporte de material genético. Al quinquenio siguiente, que es lo que trato de hacer en esta presentación, el raconto de esos 2 quinquenios para no irme muy atrás, lo mismo. Si bien la tabla era un poco más compleja, hice el ejercicio de resumirlo del mismo formato. Aportar a la productividad generando material genético, asegurar la sanidad de los bosques, facilitar modelos de crecimiento actualizados, viabilizar sistemas y productos diversificados, evaluando sistemas silvopastoriles, dentro de energías, nuevas especies y bioproductos. Si uno lee eso y conoce lo que hacemos, todo no lo pudimos cumplir. No somos perfectos y bueno, hay cosas, por ejemplo el tema del silvopastoreo, que realmente nos ha quedado un poco relegado en lo que es nuestra agenda, como para darle un ejemplo que no es que en todos lados metemos goles y en todos lados pegamos donde nos gustaría pegar. Bien, pasamos ya directamente a los productos y a los casos. No es la idea presentar proyectos, hay más o menos una diapo por tema, por producto. Uno de ellos es el de mejoramiento genético. Hablar de proyectos de mejoramiento genético es difícil y mucho más difícil en forestal, cuando saben que los ciclos de corta van desde 9, 10 años en la celulosa hasta 22, 23 en el pino. Imagínense, todo eso es un ciclo para alguien que hace un cultivo que lo hace en 3 meses. Son diferencias muy importantes para un país básicamente agrícola o agropecuario, entender la longitud de estos procesos. Ahí tienen los programas que hoy tenemos, las fechas de su inicio y aquellos 3 que están subrayados en los cuales estamos activos, donde hay algún proyecto trabajando en este momento. Pero todos esos programas y todos esos proyectos tienen un montón de materiales. Cuando digo activo, me baso en el esquema de la izquierda, un esquema clásico de obtener material genético, seleccionarlo, retroalimentar, pero el punto final es apuntar, como dice abajo, a un huerto semillero y a generar que esa semilla llegue a las plantaciones comerciales. Cuando digo activo es porque en parte de esos 130 ensayos que tenemos, hay muchos ensayos de mejoramiento genético en todo el país, en todos los suelos, se evalúan los comportamientos de esas especies y en la medida que se logren avances hay posibilidad de producir semilla mejorada. Y aquí, como les explicaba, de los tipos de producto. Acá tenemos 2 tipos de producto, un producto final, que es la semilla, y un producto intermedio, que es toda la información que hay en los ensayos de orígenes, de progenies, etc. Y no va a ser la primera vez que una empresa que quiere reevaluar sus especies o sus conjuntos de especies viene y pregunta porque lee y encuentra. Ustedes tienen un ensayo de progenie plantado en el 96 en el litoral con estas y estas especies. ¿Tenés los datos? Sí. Valmeli está sentado al lado mío. Pablo Núñez, jefe de campo, lleva todos los datos y es cuestión de días y las planillas están disponibles. Y esa es una información que creo que las empresas las han sabido valorar. Para el consumidor final la semilla es un poco más difícil porque no es como comprar semilla agrícola, necesito el intermediario del vivero. Con el caso de Iña Sombra, el eucaliptus colorado, muchos lo han visto y nos ha sido muy grata la aceptación que ha tenido y el interés que ha surgido desde el agro por ese Iña Sombra, esa semilla, a lo cual me gusta agregar sombra, abrigo y madera. Los árboles son para producir sombra, abrigo y madera. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Pero implica también aprender a cuándo hacerlas, cuándo pedir las plantas, cuándo
sembrar en el vivero, cuánto plantar en el campo, etc. Seguramente en las próximas exposiciones escucharemos algunas experiencias de eso. Y aquí otros productos, como les decía, informaciones intermedias. Tenemos bancos de germoplasma, bancos de ADN, un montón de información genética y de nuevas tecnologías que se aplican en el mejoramiento genético que están disponibles. En algún caso voy a mostrarlos, pero no es la idea, como les digo, profundizar en cada una de ellas. No todo es pino y eucaliptus, y ya hace varios años la Dirección Forestal había planteado, porque es parte también de la decisión de lo que investigamos, cuando hacemos algo en diversificación de especies, y en eso, así como Gustavo Valmeli y Fernando Sora en su momento, y Gustavo lo sigue al día con el mejoramiento de especies de rápido crecimiento, Sora levantó ese guante y se puso a trabajar en diversificación de especies. Básicamente se hizo una prospección de cuáles serían las especies de interés. Hay un artículo en una revista de INEA bien interesante sobre todo lo que se trabajó con productores agropecuarios y que entendían que podían ser especies de interés. Obviamente salieron álamos, sauces, robles, y hay una diversidad bien interesante, y no porque sea otra especie que no sea eucalipto y pino, digo, bueno, esto vaya a saber cuánto tarda en crecer, qué hago con esa madera. Me parece que ahí también nos tenemos que animar a abrir un poquito el juego a la escala acorde que permite esa especie. Y en eso, bueno, 5 ensayos importantes en todo el país. Las alturas muestran que va más lento, pero va también seguro, y es de esperar que quizás nuestros sucesores dentro de 10 años vengan y digan, hay un ensayo allá plantado que vi que está, tenés los datos, y si seguimos trabajando como trabajamos, esos datos van a estar y esa información va a estar disponible para que alguien pueda tomar alguna decisión al respecto. Vamos específicamente a algo más tecnológico. En el año 2007 se incorpora Diego Torres Dini, biotecnólogo, no es agrónomo, no es forestal, eso es bueno, enriquece. Largas discusiones, largas conversaciones con Diego que me explicaba esto, y uno habla de genotipado y de ADN y de fingerprinting y lo ve en las series policiales, pero es más que interesante, que se puede aplicar para muchas cosas. Está la tecnología, como ven ahí en un simple ejemplo de lo que se prueba con marcadores moleculares, con material clonal, evaluar partes de ese ADN, que un marcador me lo amplifica como si fuera un ecualizador de música. Los que se acuerdan de los ecualizadores, subo los bajos, bajo los agudos, etc. Bueno, esto me amplifica esas zonas y me permite identificar, hacer un perfil de ese material. Este es de un clon. Diego trabajó mucho en eso en su inicio, y más allá de que presenta todas las posibilidades de trabajo que hay con esta técnica, trabajamos fuerte en lo que es identificación clonal, y fue uno de las herramientas que tenía el CEBIOF, para aquellos que lo recuerdan. Gentilmente todas las empresas que tenían mejoramiento clonal nos dieron sus clones, le sacamos el ADN, se generó un banco de ADN, y eso llevó a que pudiéramos determinar cuál es el mínimo denominador común de esos marcadores que me permita diferenciarlos sin confundirlos, y en las operativas de muchas empresas ha sido de gran apoyo. Una forma linda y gráfica de representar ese banco de ADN. Todo eso está guardado acá en un laboratorio. A veces uno pasa por delante de una heladera y piensa que es una heladera, pero adentro está todo eso guardado. Hay muchísima información, todo material clonal que hasta el año 2011-12 pudimos colectar y que gentilmente nos cedieron las empresas. Ese mismo investigador no se queda quieto, sale a hacer su doctorado, sale a Brasil, y tratamos de avanzar en lo que es selección asistida. Ya es dar un paso más en estudiar la relación entre genotipo y fenotipo. También una empresa nos cedió su material genético con su información fenotípica. Acá hay palabras un poco más difíciles, dendrogramas, donde se conecta, ven del lado derecho todos los clones, y el izquierdo en colores sus características, dónde se concentran, cuál es el ranking, se hace un ranking y se asocia. ¿Qué me permite eso? El día de mañana seleccionar una planta con muchísima anticipación. Lo vemos también en la salud humana, ¿no? Hoy en día hay desarrollos donde nace un niño, se le podría extraer sangre, evaluar su ADN y saber qué
puede ser propenso a algo. Bueno, con árboles se puede llegar a hacer lo mismo. No nos falta mucho, las tecnologías y las capacidades están. No tengo que esperar 11 años para saber si ese ADN que está ahí es apto para celulosa, se raja mucho, no se raja poco. Estas son las herramientas que hoy están disponibles y las conocemos. Y eso nos dio el honor y el orgullo de tener el primer paper en genómica forestal del Uruguay. Salió de esta casa, salió de Diego, obviamente con un apoyo invalorable de la gente de la UNESCO de Brasil. Poliploidía, otra tecnología. Capaz que uno no lo sabe, pero en la frutilla los consumimos, en muchos alimentos está. La hipótesis, más ADN, más planta. Se hicieron trabajos con eucaliptus. Esto lo realizó Alicia Castillo de Iña Las Brujas, especialista en propagación vegetal y en estas técnicas. Estas técnicas implican tratar el material genético con productos que generan una modificación y hacen que el ADN se multiplique. Eso obviamente es bastante azaroso, pero salió bien y ahí ven lo que es el control y tratado, cómo esos cloroplastos aumentan, hay más ADN, esa planta tiene más ADN en su núcleo y bueno, las primeras señales podrían ser de que la hoja de eucaliptus de la izquierda es el control, la hoja de eucaliptus de la derecha es tetraploide y puede ser promisorio como se usa esa técnica en otros cultivos. Hicimos una búsqueda bibliográfica bastante profunda, encontramos un par de cosas solo en acacia. Si tenemos un poquito de suerte, en el próximo destacado saco la foto de un paper y digo, acá está el primer documento internacional y científico en poliploidía para eucaliptus, marca Iña. Cambio a la segunda esfera, plagas y enfermedades. Abajo una pequeña ruta histórica que armó Sofía Simeto con Gonzalo Martínez, nuestros investigadores en protección forestal, también biólogos, no agrónomos. Aprendí muchísimo de los biólogos y de cómo entender cómo funcionan estas cosas. Y diría Carlos Mantero cuando era director general forestal, y es normal, antes no estaban los árboles, ahora la mesa está servida y vienen los comensales. Y lo digo en las charlas liciales también. A veces uno se preocupa porque escucha las plagas y enfermedades forestales como algo, qué problema. Pero siempre menciono, cuando no había vacas, no había brucelosis. Cuando no había trigo, no había fusarium. Pero hace tantos años de las vacas ya, más de 400, que lo tomamos como normal. Esto en algún momento lo vamos a tener que tomar como normal. Pero lo que es interesante, que con todo el movimiento de la gente y de la globalización, el recrudecimiento de la entrada de plagas y enfermedades en los últimos 20 años es importante. Y ahí requiere de un trabajo conjunto. Y ahí el agro también juega un rol. Ayer escuchaba atentamente la destacada de Salud Animal. Al que no la pudo escuchar, está grabada en YouTube, mírenla. Y cómo tienen los mismos inconvenientes, es decir, cómo aparecen las cosas y qué importante es que todos trabajen. Donde un productor preguntaba, bueno, pero si yo le hago el tratamiento y el de al lado no, y no funciona. Acá, si vacunamos todos, si trabajamos todos, esto no respeta alambrados ni límites. Y en ese sentido, Iña ha hecho muchos trabajos en lo que es el reporte de plagas y enfermedades. Hay un ejemplo, eso implica ir ante la Dirección General de Servicios Agrícolas, decir, esta plaga es nueva, eso dispara un montón de aspectos en temas comerciales, arancelarios, ustedes los conocen mejor que yo cuando se trata de alimentos. En el caso forestal es un poco más hacia la productividad, pero no menos importante, y tenemos que despertar el interés también en lo que es la policía sanitaria, que los árboles también se enferman, y si se enferman, se enferma la producción, y eso no es menor. Así que por parte de Iña también, muchas de esas flechitas que ven ahí arriba fueron aportes y diagnósticos realizados por nuestro equipo de investigación permanente. Y cuando aparece una plaga hay que monitorearla. Hay un trabajo excelente en coordinación con las empresas, con la Dirección Forestal, con la Dirección de Servicios Agrícolas. Nos sentamos en una mesa, nos peleamos mucho al principio, si era monitoreo, si era H. En estas épocas nos estamos volviendo a pelear porque lo queremos actualizar, pero pelear en el buen sentido, porque da gusto discrepar, Jorge se ríe, da gusto discrepar con el equipo
y allá atrás Raquel también. Da gusto discrepar con el equipo, no, yo creo que es así, yo creo que es asá, y al final todos estamos convencidos de que todos esos puntos que están ahí están atendidos por supervisores. Muchas de esas camionetas con la antenita que ven dando vuelta, van hasta allá, levantan la trampa, la ponen en un sobrecito y la mandan acá atrás. Y acá atrás hay un laboratorio donde 3 amables damas pasan horas mirando y contando todo lo que ven en ese pegotín amarillo y hacen el recuento. Eso funcionó muy bien, costó iniciarlo, pero hoy, gracias a eso, tenemos esto, una plaga, la chinche del eucalipto, que en el 2007-2008 parecía la crisis, la aftosa del eucalipto. No hay nada mejor que empezar a investigar una plaga para que desaparezca. Y la chinche hizo ¡bup! Pero no importa, tenemos esta experiencia, este monitoreo es bien claro, y fíjense cuando coordinamos el resultado del monitoreo, por ejemplo, con datos de clima. Ahí podemos entrar a ver, bueno, cómo es la dinámica de esa plaga. Y eso le costó entenderlo a muchos forestales, porque lo explicaba un biólogo. La dinámica de la plaga la tengo que estudiar, eso me lleva tiempo, me lleva varios ciclos. Y los años que estaban secos aumentaban, los años que estaban húmedos o muy lluviosos disminuían. Y si yo quiero salir a controlar eso, y no creo que la policía salga a buscar ladrones un sábado a las 10 de la mañana. A nosotros nos pasa lo mismo, tenemos que salir a buscarlos, a los bichitos esos cuando están activos, y eso es en épocas de verano, en épocas secas, y poder hacer el control biológico. Pero no termina ahí la historia. Siempre en el caso de la chinche aplicable a todas las plagas. Para poder controlar eso hay que criar otro insecto, que se lo coma. Eso es control biológico. Y eso implica que tengo que tener 2 crías, también acá atrás. Una que es la mala, una que es la buena. Le tengo que dar de comer con la una a la otra. Y esas mismas 3 damas que ustedes vieron en el laboratorio cuidan de que esos insectos de menos de 1 milímetro no se escapen, no se vuelen, se alimenten entre ellos, podamos escalar la producción de esos insectos para luego ir con dispositivos y, de acuerdo a las fechas, hacer las liberaciones y esperar que entre ellos se controlen. Es la única forma de controlar plagas en el sector forestal. No está permitido fumigar, no es económicamente rentable, la certificación no lo permite. La única herramienta que tenemos es el control biológico y lleva tiempo, pero es el camino que hay que hacer. Y cuando escucho en los sistemas productivos menores, familiares, control biológico en frutales, control biológico en hortalizas, tratar de llevar a eso, bueno, el sector forestal lo tiene bastante avanzado, lleva tiempo, obviamente, tener ese conocimiento y la infraestructura para poder combatirlo. Piensen que esto es para un insecto y esas flechitas que le di es una flechita, es un caso así. Si para todas esas flechitas tuviéramos que hacer esto, falta músculo y no es poco. Esto también nos dio una grata satisfacción. Gonzalo Martínez, investigador de INIA, sacó una publicación científica internacional, fue el único investigador que acá atrás, con esas 3 damas, logró criar ese insecto en cautiverio, en una cámara, por muchos años sin inputs ni outputs. No lo logró Brasil, no lo logró Argentina, no lo logró Chile y no lo logró Sudáfrica. Eso se logró acá atrás en nuestro laboratorio y es un orgullo poder presentarlo, un paper muy citado en la comunidad científica de protección forestal, y bueno, por eso hoy Gonzalo no está y está en Sudáfrica contando esto cómo se hace en un congreso específico del tema. Entomopatógenos, miran la foto arriba a la derecha, es también otra forma de control. Hay hongos que atacan insectos, los puedo aislar, los puedo ensayar, puedo tratar de generar un formulado como si fuera un bioinsecticida, y eso fue lo que hizo Sofía Simeto con Eduardo Abreu de INIA Las Brujas, y trabajaron en la patogenicidad de esos hongos, seleccionaron los mejores, y en unas, como le digo muy coloquialmente, cacerolas especiales para procesar ese material, lograron un formulado piloto, que es lo que ven abajo a la derecha, en esa bolsita como pequeños pellets. Estamos prontos para realizar una prueba piloto a escala menor, y si todo funciona bien, mañana puede ser una forma de control de liberar ese material sabiendo que la especificidad va a producir lo que está en la foto de arriba. Si encuentra una chinche y encuentra un entorno favorable, la va a afectar y la va a controlar. Así que entomopatógenos es otro de las estrategias para trabajar en plagas y enfermedades, junto con el laboratorio de bioinsumos de Las Brujas.
Y por último, en el tema enfermedades, también una explicación que me parece de orden ponerla. Sofía Simeto hizo su maestría en este trabajo y trató el caso de la roya. Y si uno ve esas fotos, uno dice, bueno, roya es roya. Se manchan las hojas de amarillo y ya está. No es tan así. Ahí Diego también se sentó con Sofía, hicieron los análisis de ADN, hicieron la diferenciación y roya no es igual a roya. Entonces es como que uno, bueno, yo tomo una gripe, tengo una gripe y me tomo uno de los tantos productos, no vamos a hacer propaganda, y chau. Ahora es como que si hubiera solo en ese ambiente 2, 4, 6, 8 gripes distintas. Y yo tengo que ir a la farmacia y decirle, yo tengo de la gripe UITB26. Ah, entonces a usted le corresponde esto. Nosotros no damos remedios para la gripe, pero el mejorador genético entre ese intercambio que les mostraba las esferas, cuando hace la prueba de su material genético, si es resistente, tiene que probar esa variabilidad, porque a lo mejor prueba con una roya y después la instala en el campo, entra a la otra roya y le va a volver para atrás y decir, pero ¿qué me vendiste? Esas complejidades las tenemos en el sector forestal, que en otros ámbitos pasa un avioncito y lo puedo solucionar. No es fácil en el sector forestal, pero con las tecnologías que tenemos, hoy estamos en condiciones de tener estos insumos. Y a la postre, en nuestro ámbito se habla de un manejo integrado de plagas, donde está todo lo que es a la izquierda, campo, clima, etcétera. La unidad de trabajo es el rodal, que es esa unidad homogénea de árboles, similar a lo que en el agro se le dice predio, es un rodal. Y luego abajo las estrategias en función de las características. Algunos lo conocen, a la derecha ven la aplicación P-Foriña, una aplicación que se desarrolló también aquí en esta casa, junto con el apoyo de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias, ahí ven los logos, en tener catalogado toda la información de plagas y enfermedades, y recientemente con un módulo donde uno puede sacar una foto, hacer una breve descripción y enviar eso a una base de datos, y estamos apelando a que a través de esos haya muchísimos ojos en el campo mirando lo que pasa, y quizás todos hacemos un monitoreo online, así como nos enteramos por Twitter o en Instagram cuando hubo un accidente o hubo una inundación, eso vuela. Ojalá lo podamos aplicar a esto también. Y cuando haya supervisores de campo y vean cierta severidad, ágilmente con esta aplicación puedan alimentar esa base de datos que nos va a permitir entrarle a los distintos rubros. Es decir, TICS es también una de las tecnologías aplicadas en nuestra investigación. Efectos sobre el manejo de Grandis, pasamos a la parte de manejo. En eso, Fernando Resquín, junto con el apoyo de Gustavo Valmeli y en cooperación con el LATU, fueron de los proyectos que quizás más hemos cooperado con la gente del LATU. Hemos estudiado en función de cómo raleábamos, qué efecto producía en la tecnología de la madera. Como ven, distintos tipos de raleo, hay distintas resistencias al quiebre de las tablas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es en poda. Me voy a focalizar en el de la derecha nomás. Fíjense, si uno poda un eucaliptus una vez o dos veces, la línea negra es la que encierra toda la parte donde hay nudos. Entre la línea negra y la línea azul es la parte libre de nudos. A la derecha, si lo hago en forma sucesiva, traten de cortar una tabla a lo largo de todo el fuste, en el fuste de la izquierda, traten de cortar una tabla en la derecha y probablemente en el de la derecha puedan salir derecho con madera clear. Ese es un poco el objetivo, pensar qué manejo hago porque tengo que saber a qué producto apunto. Entonces, podas también son ensayos en los cuales nos falta fortalecer, pero se está trabajando. Y lo mismo lo hemos hecho con pulpa. El hecho de que un árbol quede 10 años no es porque a la empresa pulpera se le ocurrió, sino porque la fibra tiene que madurar y esa fibra, a medida que pasa el tiempo, es más capaz de producir pulpa. La pregunta es si eso sigue mejorando. Fíjense en la línea verde, el consumo de madera para producir la misma cantidad de papel sigue bajando, pero bueno, ahí nos falta, por ejemplo, meter aspectos económicos. Bueno, está el costo de la tierra, etcétera. Ahí los investigadores tenemos que tener cuidado en decir, bueno, pues si lo dejo 12 años, 13 años, 14 años va a ser mejor, pero seguramente va a venir el empresario y decir, sí, pero mirá que la tierra cuesta y yo tengo que mover el sistema. En eso también hay aportes. Biomasa fue todo un capítulo que lamentablemente
por suerte generado con fondos externos, pero lamentablemente cayó bastante porque no estamos consumiendo mucha biomasa. Y está todo parado, pero tenemos una disponibilidad enorme de biomasa. ProBio fue uno de los primeros proyectos que nos encargó la cuantificación. Ahí estuvieron Fernando Resquín y Jorge Basso trabajando fuerte y duro con todo el equipo de campo, como ven a la izquierda, tirando árboles enteros, pesando cada rama, cada tronco, cada pedazo para saber cuánta biomasa había ahí y haciendo el cálculo de esa biomasa. Recuerdo cuando vino la gente de PNUD a escuchar cómo veníamos avanzando, hicimos una cuentita de almacenero que es extremadamente peligrosa, pero en el entusiasmo dijimos, si esa biomasa la transformamos físicamente en energía y esa energía la volvemos a transformar en petróleo, nos daba algo así como el 17% de las importaciones del petróleo. Nunca lo escribimos, nunca lo publicamos y no lo vamos a hacer tampoco. Pero uno hace esa cuenta y da. Y otro se entusiasmó y dijo, ¿sabés qué? Hice el mismo cálculo y con menos de la superficie del Rincón del Bonete forestado producimos la misma electricidad que el mismo Rincón de Bonete ya produce. Entonces digo, los árboles me parece que tienen un potencial más que interesante. Forestaciones energéticas. Fernando Resquín se fue a España, hizo su doctorado y terminó evaluando forestaciones de estas características que son adensadas, se plantan 1.200 árboles por hectárea normalmente, aquí se acelera muchísimo la producción y se apunta a esa parte exponencial del crecimiento. Sabemos que los sistemas son extractivos, tampoco es la idea de que esto esté en 100.000 hectáreas, pero siempre me imagino y sueño con alguna vez ver, no sé, un medir que atrás tenga pequeñas rotaciones de este tipo de forestaciones, las chipee y al lado tenga su planta de generación de calor, de energía, etcétera, gestionada con diésel o con algún otro combustible en caso de que la madera no funcione. Es perfectamente factible, no es ningún misterio. No me gusta descartar de entrada sistemas que en otros países los prueban, simplemente necesitamos adaptarlos. Y eso nos llevó a que nos involucraran en un consorcio de 15 socios en la Unión Europea para producir etanol a partir de material lignocelulósico. La celulosa no es otra cosa que una cadena de azúcares. El azúcar se fermenta, lo sabemos por otros rubros gastronómicos, fermenta y hace alcohol, y con ese alcohol se puede generar etanol. Trabajamos en esa experiencia y bueno, hicimos una proyección que era nuestra parte del trabajo de la disponibilidad de biomasa en el caso de una planta piloto de pequeña escala instalada aquí con madera de eucaliptus. Y por último, hablando de biomasa y de etanol, están los trabajos de biomateriales. Hay una excelente cooperación entre Sora, de acá de Liña, y Fernando Ferreira, del Centro Universitario del Área de Química, y están desde la Quillaja brasiliensis obteniendo saponina, es esa molécula que está ahí abajo. Saponina sirve para realizar mejoras en vacunas, son coayudantes de vacunas, y bueno, de una planta, de un monte nativo, se puede sacar algo que ayuda para las vacunas, son productos de alto valor. El desafío nuestro es no diezmar el monte nativo, estamos de acuerdo, sino cómo poder masificar esa producción. Y por último, ahí sí, creo que un producto del tipo final son los sistemas de apoyo a la gestión. En ese sentido, los modelos de simulación que inició METOL en el año 2003 y se siguen actualizando año a año a través de los trabajos de Cecilia Rachid y de Andrés Irigoyen, nos permiten todas estas cosas. Ahí hay que ponerle un poquitito de cabeza porque el input a lo mejor no es lo que uno está acostumbrado. Tengo que poner altura media dominante y bueno, tengo que aprender qué es la altura media dominante. Pero alguna vez alguien aprendió lo que es la carga ganadera o lo que es un pastoreo racional, etcétera. Creo que todos somos capaces de aprender. Es cuestión de ponerse un poquito y uno puede simular esos crecimientos. ¿Qué hace eso? De un punto A en el tiempo a un punto B, proyecta el crecimiento y el sistema está hecho hasta incluso para estimar una TIR, una tasa interna de retorno. Fácil, amigable, apoyo a la toma de decisiones, no toma la decisión de ninguna empresa, de ninguna persona, no es el objetivo. Esto a Cecilia le quedó corto y dijo, no, esto tenemos que ir por más. Se subió a un avión, se fue con toda su familia a Nueva Zelanda, hizo su doctorado allá, se trajo el doctorado, se trajo una hija, el esposo se trajo otro doctorado, capitalizamos la salida INIA a Nueva Zelanda. Tenemos un excelente doctor también en cosecha forestal, no es el tema, pero me parece bueno mencionarlo, y agregó todas estas variables que nos permiten mejorar la precisión, y si ustedes miran esas variables y les digo clima, ya les alcanza, ya asocian todo lo que podemos hacer
con este ejercicio de simular qué pasaría si la temperatura sube o baja con lo mismo que vemos abajo. Obviamente todas estas cosas, cada tanto, salen en publicaciones. Nuestros doctorantes también hacen publicaciones, nuestros investigadores hacen publicaciones de alto nivel y eso nos permite mostrarlo al exterior cuando consultan por nuestras tecnologías. Terminando, esta es una de las 2 diapos que más me gusta de toda la presentación y anoche la miraba un rato largo y es impresionante en relativamente poco tiempo con la cantidad de instituciones que uno ha cooperado y que ha recibido feedback, ha recibido consultas, ha recibido apoyo y eso da gusto. Ahora, atrás de cada uno de esos logos en realidad hay una persona y eso es lo valioso, que realmente hay personas ahí con las cuales hemos trabajado muchísimo, si no, ese plantel de 19 personas que le mostré, sería imposible que hiciera todo lo que acabo de presentar. En definitiva, nos ordenamos así y esas son algunas de las palabras claves que les pretendía mostrar. No hay tiempo para presentar todo lo que se hizo en el fondo FPTA, que es un fondo externo, pero las acciones que propongo a pensar es que hay que tratar de mantener a los equipos actualizados, hay que expandir las áreas de investigación, no hay que quedarse en la agronomía. Cada día aprendo más de otras disciplinas, de la ingeniería, de la biología, de la economía, incluso de la sociología, en lo que es, por ejemplo, percepción del sector forestal por parte de la sociedad. Hay que consolidar el trabajo interdisciplinario, ahí lo repito, hay que fortalecer los lazos con el sector productivo, y lo dijo Brito, firmamos un consorcio, es uno de los ámbitos, pero tenemos que seguir trabajando más en esa clave público-privada. Y reconozco que estamos en un debe que tenemos que empaquetar más el conocimiento para que el consumidor final lo pueda digerir. ¿Y qué nos falta saber? Discutimos mucho con el equipo y dijimos va a ser muy difícil enlistarlo, porque lo que nos falta saber es mucho más de lo que sabemos. Hice el esfuerzo enorme de resumirlo en esos 4 aspectos. La interacción en esas 3 esferas, nos falta conocerla más y falta de que lo presentemos como interacción. Si alguien hace un raleo muy fuerte, el árbol se estresa, afecta una plaga, genera una plaga, eso no lo vieron en ninguna presentación. A eso me refiero, tratar de integrar, por ejemplo, en ese sentido. Entender mejor el ecosistema de una plantación. Son ecosistemas complejos, no es solo cultivar árboles. Hay agua, hay insectos, hay indicadores, hay suelo, hay fauna y hay producción forestal, hay clima. Me parece que ahí tenemos un desafío grande. Tenemos que evaluar las intervenciones y los efectos silviculturales también desde un enfoque económico. No me sirve nada decir, mira, esto produce 270 metros cúbicos y este produce 300 metros cúbicos. Sí, pero los 270 metros cúbicos son troncos de este tamaño, valen tanto, es mucho más rentable hacer 270 que 300 o 350. Y eso a veces, con el nexo con el sector privado, lo tenemos que trabajar fuerte, pero no por eso ser productivistas, sino que estudiar las características, me falta uno, sí, dimensionar el derrame de la gestión forestal en un sistema de desarrollo sostenible. Si no es solo todo economía lo que hay y en el punto anterior el agregado de valor. La otra diapo que dije que más me gustaba de todos es agradecerle la atención, pero en especial a todo el equipo que hace que esto sea posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Estuve a punto de sacarte la roja, pero bueno, predicamos con el ejemplo y terminamos en hora, los locatarios. Comentarles 2 cosas. Nos quedamos sin programas, así que ya imprimimos más para aquellos que nos tienen. Están afuera en la mesa de inscripción. Y también comentarles que estamos proyectando esta presentación por streaming. Así que aquellos que tienen conocidos, colegas que estaban interesados en seguir esta jornada, que les puedan avisar que entrando en la página web de INIA de esta actividad, haciendo clic en el link, pueden mirarnos por transmisión. Y ahora le paso la moderación a Roberto. Gracias. La idea es hacer un pequeño espacio de preguntas. Generalmente las destacadas las hacemos por WhatsApp, pero bueno, es poquito. Creo que hay espacio para 2, 3 preguntas si son cortas, para respetar los horarios. Habilitamos las preguntas acá en sala y luego si llega alguna
por WhatsApp, también la trataremos de atender. Así que quedo atento si alguien tiene alguna duda para mí o alguno de los miembros del equipo. Micrófono. Roberto, ¿en cuál de los programas se estudia la interacción, digamos, entre la silvicultura y la ganadería? Tal vez lo pasaste rápido, no me di cuenta, pero si querés puntualizar un poquito de eso. La interacción entre la agricultura y la ganadería, entre la forestación y la ganadería, en principio está asociado al sistema de producción forestal. Tengo ahí una discusión también interna, que los primeros beneficiarios de los sistemas silvopastoriles son los ganaderos, y el programa de ganadería o de carne y lana, etcétera, son los que más, y el programa de pastura son los que más deberían promover eso. Como dije al principio, no hemos logrado implementar algo, pero las agendas se siguen moviendo y se siguen corriendo, y hoy se generó en el marco del desarrollo en el interior de la Universidad de la República, una ex compañera de INIA, Carolina Viñoles, formó un polo de desarrollo en Melo y se especializa en agroforestería, es decir, polo de desarrollo agroforestal. Y ahí estamos tratando de colaborar y de participar de la misma forma que estamos haciendo acá con ellos. Así pusieron foco porque en el equipo de entrada hay uno de ganadería, uno de forestación, uno de pasturas. Y ahí están, sí o sí están obligados a estarse en una mesa. Hoy por hoy nosotros no lo estamos haciendo ni desde el área forestal, hemos tenido un pequeño trabajo de diagnóstico, pero resultados concretos no, eso es uno de los debes, pero va a tener que hacer en cooperación. Sí financiamos 3 proyectos vía FPTA para investigación en silvopastoreo, eso sí pasó, y esos son proyectos del orden de $100.000 cada uno, que lo llevó a cabo Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria.